Buenos días, queridos alumnos. Hoy estamos 11. Vamos a empezar con nuestra clase haciendo una remembranza del primer tema, porque muchos de ustedes parece que no estuvieron. Entonces, para que nadie vaya a quedar sin sus temas, vamos a iniciar el tema 1, posteriormente el 2 y el 3. Bien, hoy nos toca hablar de la cultura maya, ¿sí? La cultura maya, un pueblo de grandes sabios. Los mayas pues eligieron para vivir el territorio de Guatemala, Honduras y parte de El Salvador. Fundaron grandes ciudades como por ejemplo la de Tikal. Allí colocaban inmensas pirámides construidas para adorar a sus dioses, o sea que eran politeístas, ¿no? Bien, tenían observatorios astronómicos, fueron una civilización bastante desarrollada, que conocían la escritura y poseían un sistema de numeración para contar. Incluso ya conocían el número 0. Realizaron numerosos descubrimientos relativos al movimiento de los planetas, llegando a veces a predecir los eclipses, fíjense ustedes. Las lluvias entonces fueron bastante fuertes y desarrollaron ellos mismos un calendario exacto de 365 días. Se dedicaron al cultivo mayormente de la tierra, pero debido a la inmensa vegetación de la selva, debían de talar los árboles para poder tener espacios para otros cultivos. Bien, esta cultura fueron uno de los primeros pueblos en fabricar telas de algodón en tejido, representando a sus dioses que adoraban. Asimismo realizaban para ellos estatuas, objetos con minerales preciosos como oro, plata y bronce. Bien, la señal de la águila devorando la serpiente hizo que ellos pues tengan un emblema, ¿no? Y se quedaron a vivir en ese lugar, ¿ya? Ellos eran un pueblo nómada que iba de un lugar a otro al inicio, buscando alimentos para subsistir y capeando el clima, ¿sí? Bien, los dioses le habían recomendado dónde iban a vivir. Ellos tenían esa creencia. Necesitaban ver sobre una piedra cómo un águila devoraba a una serpiente y la encontraron justamente en México. Uno de los aztecas dijo haber visto la imagen y establecieron allí su cultura, fundando así la ciudad de Tenochtitlán. Construyen ahí la gran pirámide escalonada para sus dioses más importantes, miren ustedes. Dominando todo el territorio mexicano, eran un pueblo guerrero. Desde muy pequeños aprendían a pelear, enseñaban a los niños a ser soldados, ya tenían escudos, arcos y flechas. También tenían una especie de telas acolchadas que los protegían del frío y también de las armas, ¿no? Bien, cuando finalizaban el combate, los aztecas prendían fuego en el templo para demostrar que ellos habían ganado. Miren ustedes, tenían una forma, ¿no? Bien, tenemos pues que el desarrollo histórico tuvo una periodificación bastante señalada. Se pueden distinguir ahí el Imperio Antiguo en el siglo IV hasta el siglo X, tenemos al Imperio Nuevo del siglo X al siglo XII, ¿no? Y su organización política y social. En su organización política y social tenemos que ellos adoraban a varios dioses, tenemos a los sacerdotes, los que a veces hacían rituales con sacrificios humanos. El pueblo se dedicaba a la agricultura principalmente, los esclavos eran comprados o capturados como prisioneros de guerra y se les forzaba a trabajar sin pago alguno y en peor de los casos eran sacrificados para los dioses. Bien, también encontramos un puntito allí que pareciera que ellos también tenían conexión con nosotros, con nuestra cultura o con las culturas, por ejemplo, de Norteamérica, ¿no? Con los pieles rojas, ¿sí? La cultura maya, pues, tuvo su base en la economía.
en la agricultura, así como nosotros. Nuestra agricultura también era muy buena acá. De pronto hasta intercambiaban productos, porque se han encontrado algunos vestigios muy parecidos a los de ellos. Su actividad principal era el comercio y la agricultura. Sus manifestaciones culturales, su arquitectura, construyeron importantes centros ceremoniales y palacios para sus dioses, ¿no? También tenemos esculturas donde utilizaron la decoración de los recintos arquitectónicos. Su cerámica, emplearon diversas técnicas de cerámica iniciadas en figuras de relieve o pintadas con frecuencia decoradas con glifos y complicadas escenas. En su avance científico conocieron la matemática, hicieron el calendario maya, ¿no? Su religión. Cuando hablamos de su religión, ellos fundaron todos los aspectos de su vida en la religión, en torno a las creencias religiosas. Por eso es que se dan el tiempo de construir imponentes templos donde realizaban sus ritos ceremoniales. El Akin, o sumo sacerdote, dirigía las ceremonias. Sus principales dioses eran Hunabku, creador de todo y padre de los dioses. Izanama, señor de la sabiduría, dios solar. Fundador de los mayas, hijo de Hunabku. Kukulcán era la serpiente emplumada. Miren ustedes, la escritura maya, estamos fijándonos también en las ¿no? En las diapositivas, ¿no? Que tenían su escritura, ¿no? Tenían ya el sistema decimal, qué bueno. Miren, ve, los españoles habían también, ya cuando llegaron allí, ¿no? Pudieron ellos reconocer y descifrar esta escritura. Bien, llegamos a la parte un poquito difícil después de ver un pueblo próspero, ¿no? Grande, con agricultura, con colorido, con creencias religiosas, ¿no? Con sacrificios humanos, ¿no? Grandes edificaciones muy parecidas a la nuestra, muy parecidas. Tienen un reloj, al igual que nosotros tenemos en Cusco, que a las 12 del día ingresa el sol por un orificio pequeñísimo, pero sin embargo se ilumina toda una habitación que era mayormente del gobernante, del que mandaba allí, ¿no? Al igual en Cusco nosotros también tenemos algo muy parecido. Por eso tenemos cierta diferencia, pero a la vez igualdad. Decadencia de los mayas. Como todo siempre tiene un principio, ellos llegan a lo largo de su historia, ¿no? Seguidos de pueblo en pueblo, y las posibles causas de su decadencia pueden ser, pues, el rápido crecimiento de su población que los llevó a buscar recursos por otros lugares, el talado y la quema exhaustiva de sus bosques provocando el desgaste de la tierra, obligándolos a la población a buscar otras tierras. Finalmente los mayas serán conquistados por los europeos al igual que nosotros, pero no podemos olvidar también que hubo un terremoto donde explota un volcán y desaparece prácticamente a toda la ciudad. Eso está en otros textos, pero sería bueno investigarlo también porque eso nos ayuda mucho en la cultura. Bien, trabajaremos entonces la retroalimentación. ¿Qué importancia tuvo la religión en la civilización maya? Era de vital importancia. Fundamentó toda su vida en este aspecto religioso. Siguiente, 2. ¿Cuáles son en las actualidades los países donde ellos se desarrollaron en esta cultura? El Salvador, Honduras, Yucatán, Centroamérica, Guatemala, Belice, México y Chiapas. Todo eso era la cultura maya. ¿Cómo llegó a su fin la cultura maya? Bueno, por causas de la tala, como habíamos dicho, ¿no? Buscaban tierras nuevas, fueron invadidos también, al igual que nosotros, y también tenemos que incluir el terremoto que explota un volcán y casi desaparece toda la ciudad.
Bien, ¿cuáles fueron los avances científicos de los mayas? Ajá, aquí encontramos el sistema vigésimo decimal, usaron hasta el número 20, usaron el cero, ¿no? Numeración matemática, el calendario maya anual. Bien, trabajando en la clase. El número 1 dice, ¿el juego de la pelota era solo una recreación para los mayas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En realidad no nos explica mucho, pero aparentemente por lo que se ha encontrado, supieron el juego de la pelota. La siguiente pregunta, ¿qué pasaba al final del juego? Al final del juego se cree que culminaba con sacrificio a los que perdían. Los perdedores han sacrificado a los dioses. Imagínense, ¿quién va a querer jugar con esas pelotas ahí? Fútbol o lo que sea. No, ni en broma, ¿no? Bueno, la tercera pregunta. ¿Cuál es la relación de la religión con los sacrificios? Bueno, a persona que se encontraba un poquito delicada o algo así, siempre tenían ellos sus creencias de curarlos, pasarles hierbas, ¿no? Y cuando no se curaban, inmediatamente los sacrificaban porque los dioses estaban reclamando tal vez eso, ¿no? Miren ustedes esas creencias propias de esos tiempos, definitivamente. En la siguiente página tenemos recreando, y vamos a recrear justamente, ¿no? Este cuadrito que está allí. Y ahí hay unas preguntitas que yo les voy a ayudar, ¿sí? ¿Qué crees que están haciendo los personajes? Están en una reunión especial, ¿verdad? Está el pueblo, ¿no? Están los esclavos y están el gobierno con su corte. ¿Qué tipo de vestimenta usan los personajes? Son diferentes. Unos están muy elegantes y otros están casi desnudos, ¿verdad? Bien. 3. Los personajes son del mismo grupo social. Se aprecian 3 grupos sociales. Se nota al que manda con su vara, a los que están enfrente, que también deben ser, ¿no?, de la nobleza, y los esclavos que están en el piso. ¿Quién era para ti el personaje principal? ¿Qué función cumplía dicho personaje? Bueno, el jefe, ¿no?, era el que ordenaba y resguardaba a todo el pueblo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos verificando el aprendizaje. El español que conquistó el pueblo maya fue Miguel de Ursúa. Miguel de Ursúa. Relacionando tenemos acá a Humancu con la letra B, creador de todo y padre de los dioses. El número 2, Itzanama, está en la letra C, dios solar, fundador de la cultura maya. El número 3, con la letra A, la serpiente emplumada. Entonces la alternativa correcta es la letra A. Siguiente pregunta 3. Escribe verdadero o falso. Los mayas lograron un estado centralizado, falso, porque eran todavía nómadas. Para los mayas, su dios fundador fue Huitzilopochtli, falso. La base de ceremonia maya era la ganadería, no. La base de la economía maya era, ¿qué era? La agricultura, lo acabamos de ver, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la letra C. Pregunta 4. ¿Fue una técnica agrícola usada por los mayas? ¿Cuál fue? Al igual que nosotros, el guaruguaro, los huachaques, los andenes, eran las chinampas, ¿ya? Las chinampas. Fue el sumo sacerdote de la sociedad maya, Ashkin. Sobre la cultura maya, ¿es cierto? ¿Y desarrollaron un calendario? Es cierto. Otra actividad importante fue el comercio. Se organizó políticamente en ciudades y estados. Al inicio, no. Entonces, las correctas son 1 y 2, la letra A. Bien, ¿qué ciudad de la civilización maya fue elegida en el 2007 como una de las 7 maravillas del mundo moderno? ¿Cuál fue? Chichén Itzá, Chichimeca, Palenque, fue Totihuacán. Totihuacán, Chichén Itzá, ¿cuál fue? Ajá, esa es tarea para ustedes, ¿ah? Esa es tarea para ustedes. Eso es facilito.
Facilito. Una nada más le estoy dejando de tarea porque estoy haciendo todo. Fue, en realidad, ya ustedes lo saben, ustedes lo van a ver, ¿ya? ¿Qué país actual no tiene pirámides maya? ¿Qué país actual no tiene grandes pirámides como los mayas? Ajá. Lo que la cultura americana que no tiene, ¿no?, grandes pirámides como los mayas es Venezuela. Venezuela no tiene grandes pirámides, ¿ya? Eso sí se los digo. Muy bien. Siguiente número. Los mayas se desarrollaron ¿en dónde? Dijimos, en la península de Yucatán. El máximo gobernante de la ciudad era el Alas Winich. El Alas Winich. Muy bien, queridos alumnos, con ustedes quedo hasta la próxima semana, que vamos a hacer el repaso así parecido al tema 2, la próxima el tema 3, para que nos pongamos al día aquellos que no hemos estado el día, en las primeras clases, ¿ya? Bueno, para que no busquen nada, van a ver la letra E del número 7 es Chinchen Ixa, ¿ya? Es la alternativa. No se vayan a olvidar. Queridos alumnos, conmigo será hasta la próxima clase. Bonito día. Bendiciones. Dame